Frente Oriental, invierno de 1942. Estás escondida en lo que queda de un sótano en las afueras de Stalingrado. Llevas el uniforme del Ejército Rojo. Eres francotiradora. Has matado a 17 soldados alemanes en las últimas 3 semanas. Y ahora puedes escuchar botas acercándose. Alemanas. Lo sabes por el sonido, por el ritmo de la marcha. Tienes 2 balas en tu rifle. Podrías intentar pelear. Pero eres una contra al menos 6. Podrías rendirte, levantar las manos, convertirte en prisionera de guerra, excepto que sabes algo que los libros de historia raramente mencionan, que ser mujer soldado capturada por los alemanes no significa convertirte en prisionera de guerra, significa algo mucho peor. Entonces tomas decisión que miles de mujeres soviéticas tomaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pones el cañón de tu rifle bajo tu barbilla y antes de que las botas lleguen a tu escondite, jalas el gatillo, porque morir por tu propia mano es infinitamente mejor que lo que viene después de la captura. Esta es la historia que nunca te contaron sobre la Segunda Guerra Mundial, la que no aparece en documentales de History Channel, la que los veteranos aliados raramente mencionaban incluso décadas después. Porque admitir lo que le pasó a las mujeres soldados capturadas requiere confrontar algo absolutamente devastador. Que incluso en la guerra más justa del siglo XX, incluso luchando contra el fascismo, la violencia sexual sistemática contra mujeres en uniforme era tan común, tan brutal, tan institucionalizada que se convirtió en política no oficial de ambos lados, y que cuando la guerra terminó, cuando llegó el momento de juzgar crímenes de guerra, estos crímenes específicos fueron deliberadamente omitidos, enterrados, borrados del registro histórico porque eran demasiado incómodos, demasiado complicados, demasiado reveladores sobre lo que realmente significa la guerra para las mujeres. Si historias como esta te impactan, si crees que las víctimas olvidadas de la guerra merecen ser recordadas incluso cuando es brutalmente incómodo, ayuda a este canal a crecer. Dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas verdades dejen de ser enterradas bajo narrativas heroicas más cómodas. La Unión Soviética fue el único país beligerante principal en la Segunda Guerra Mundial que movilizó mujeres para combate directo a gran escala. No estamos hablando de enfermeras o auxiliares. Estamos hablando de soldados de infantería, pilotos de combate, operadoras de tanques, francotiradoras, artilleras. Aproximadamente 800.000 mujeres soviéticas sirvieron en roles de combate durante la guerra. 800.000. Para contexto, eso es más mujeres en combate que el total de tropas estadounidenses que desembarcaron en Normandía. ¿Por qué los soviéticos hicieron esto? No por ideología feminista, sino por desesperación absoluta. Estaban perdiendo millones de hombres, literalmente millones. Las bajas soviéticas en los primeros 6 meses de la invasión alemana fueron catastróficas. Necesitaban cuerpos, cualquier cuerpo capaz de sostener un arma. Entonces reclutaron mujeres, las entrenaron, las enviaron al frente, y muchas de ellas pelearon extraordinariamente bien. Las francotiradoras soviéticas, particularmente, se volvieron legendarias. Lyudmila Pavlichenko mató a más de 300 soldados alemanes. Rosa Shanina era tan efectiva que los alemanes ofrecían recompensas específicas por su captura. Pero había un problema que el comando soviético reconocía, pero nunca abordó adecuadamente. ¿Qué pasaba cuando estas mujeres eran capturadas? Los alemanes no reconocían a las mujeres soviéticas en uniforme como prisioneras de guerra legítimas, no bajo la Convención de Ginebra, no bajo ninguna ley de guerra existente. Su lógica era retorcida, pero internamente consistente. Las mujeres no podían ser soldados legítimos porque las mujeres no debían estar en combate. Por lo tanto, mujeres en uniforme soviético no eran combatientes protegidos, eran partisanas, irregulares, franctiradores. Y bajo interpretación nazi de las leyes de guerra, partisanos podían ser ejecutados en el acto, sin juicio, sin proceso, simplemente eliminados como amenaza ilegítima,
Pero eso no es lo que pasaba a las mujeres capturadas, porque los soldados alemanes en el campo no las ejecutaban inmediatamente. Primero hacían otras cosas. Las órdenes oficiales alemanas sobre el tratamiento de combatientes capturados incluían frase específica sobre mujeres. Las mujeres capturadas en uniforme deben ser interrogadas extensivamente para determinar su rol y afiliaciones. Suena burocrático, neutro, pero los soldados en el campo entendían perfectamente qué significaba interrogadas extensivamente. Los testimonios de sobrevivientes, pocos porque la mayoría no sobrevivió, describen patrón consistente. Cuando una mujer soldado soviética era capturada, era separada inmediatamente de prisioneros masculinos, era llevada a área apartada, y entonces comenzaba el interrogatorio. Este interrogatorio no involucraba preguntas sobre posiciones militares o planes de batalla. Involucraba violación sistemática por múltiples soldados durante horas o días hasta que la mujer moría de trauma, hemorragia interna o era finalmente ejecutada cuando dejaba de ser útil para interrogatorio. No estoy especulando. Esto está documentado en diarios de soldados alemanes que fueron capturados después. Está en testimonios de civiles que presenciaron estos interrogatorios en pueblos ocupados. Está en reportes de inteligencia soviética de la época. Y está en las instrucciones que el Ejército Rojo daba a sus propias soldados mujeres. Si estás a punto de ser capturada, guarda tu última bala para ti misma. Esa instrucción no era oficial. No aparecía en manuales militares, pero era transmitida de veterana a novata, de comandante a subordinada. Todos sabían, captura significaba destino peor que muerte. Entonces muerte por mano propia se convirtió en acto final de control, de dignidad, de negarse a darle al enemigo lo que quería. Escribe en los comentarios si crees que crímenes como estos deberían haber sido juzgados con la misma severidad que otros crímenes de guerra nazis. Dime, ¿qué parte de esta historia te resulta más perturbadora? Las francotiradoras soviéticas eran objetivo particular de esta violencia, porque los soldados alemanes las odiaban con intensidad específica, no solo porque eran efectivas en matarlos, sino porque representaban inversión completa del orden natural en mentalidad nazi. Una mujer matándote desde distancia, invisible, invulnerable, era humillación fundamental. Era mujer ejerciendo poder de vida o muerte sobre hombre. Era intolerable. Entonces, cuando capturaban francotiradora, la violencia era particularmente extrema. Hay testimonio de partisano polaco que presenció captura de francotiradora soviética en 1943. Describe cómo los alemanes la torturaron durante 2 días antes de matarla. No para obtener información, simplemente para destruirla de la forma más degradante posible. Le cortaron el cabello, la desnudaron, la violaron repetidamente, le rompieron los dedos uno por uno, los dedos que habían jalado gatillos tan efectivamente, y finalmente la colgaron, pero no para matarla rápidamente. La colgaron de forma que muriera lentamente por estrangulación, mientras su cuerpo desnudo era exhibido como advertencia. El partisano que presenció esto escribió que los alemanes dejaron su cuerpo colgando durante semana, y que soldados alemanes pasaban y escupían, se reían, tomaban fotografías como souvenir. Este no era soldado individual actuando por cuenta propia, era grupo, era normalizado, era parte de cómo esa unidad operaba, y esto pasaba en ambas direcciones del frente. Cuando el Ejército Rojo empezó a avanzar en 1943 y 1944, cuando comenzaron a reconquistar territorio, la violencia de represalia contra mujeres alemanas fue masiva. Los soldados soviéticos habían visto lo que los alemanes hicieron a sus ciudades, a sus familias, a sus camaradas. Y cuando llegaron a Alemania, cobraron venganza específicamente a través de cuerpos de mujeres alemanas. Las estimaciones varían, pero historiadores modernos calculan que entre 1 millón y 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas por soldados soviéticos entre 1944 y 1945. 1 millón. En muchos casos, múltiples veces.
por múltiples soldados. Y aquí está lo que hace esto infinitamente más complejo. Muchos de esos soldados soviéticos habían visto a sus propias hermanas, esposas, camaradas mujeres ser violadas y asesinadas por alemanes. Estaban operando desde el lugar de trauma masivo, de venganza, de lógica de guerra total donde líneas morales se habían desintegrado completamente. No estoy justificando. Estoy explicando cómo ciclos de violencia sexual se perpetúan en guerra, cómo trauma crea trauma, cómo la deshumanización funciona en ambas direcciones hasta que nadie es capaz de ver al enemigo como humano. Y en medio de todo esto, las mujeres soldados soviéticas que sobrevivieron la guerra enfrentaban nuevo horror. Su propio país no las quería. Stalin desconfiaba profundamente de cualquiera que hubiera sido capturado por alemanes. Asumía que o eran traidores que se habían rendido voluntariamente o habían sido corrompidos por contacto con el enemigo. Entonces muchos prisioneros de guerra soviéticos que fueron liberados fueron inmediatamente enviados a gulags. Para las mujeres que habían sido capturadas y sobrevivieron, esto era doblemente cierto, porque ahora llevaban estigma adicional de haber sido probablemente violadas, de estar contaminadas. Muchas nunca hablaron de lo que les pasó, nunca buscaron reconocimiento militar, nunca solicitaron medallas que técnicamente habían ganado, porque hacerlo requería admitir dónde habían estado, qué habían experimentado, y eso las marcaba como menos que completas, menos que respetables. Entonces, vivieron vidas silenciosas, se casaron si podían, tuvieron hijos si podían, y guardaron sus traumas encerrados hasta que murieron, y sus historias murieron con ellas, porque nadie las estaba documentando. Nadie las consideraba importantes para el registro histórico de la Gran Guerra Patriótica. Cuando los juicios de Nuremberg ocurrieron entre 1945 y 1946, los aliados juzgaron a líderes nazis por múltiples categorías de crímenes de guerra: genocidio, crímenes contra la paz, crímenes de guerra convencionales. ¿Sabes qué apenas se mencionó? Violencia sexual sistemática, violación como arma de guerra, lo que les pasó a millones de mujeres, incluidas las soldados capturadas. Hubo algunas menciones, algunos testimonios, pero nunca fue categoría central de acusación. Nunca fue tratado con la seriedad que otros crímenes recibieron. ¿Por qué? Porque los aliados también eran culpables, quizás no al mismo nivel sistemático que los alemanes en el este. Pero soldados estadounidenses violaron mujeres en Francia liberada, soldados británicos en Italia, soldados soviéticos en toda Europa del Este y Alemania. Si abrías la puerta a juzgar violencia sexual como crimen de guerra central, tendrías que juzgar a tus propios soldados también, y ninguna potencia aliada quería hacer eso. Entonces fue minimizado, convertido en nota al pie, tratado como inevitable colateral de guerra en lugar de crimen deliberado, y las mujeres que lo experimentaron fueron olvidadas, sus testimonios no recolectados, sus nombres no registrados, sus muertes no contadas en estadísticas oficiales. No fue hasta décadas después, cuando historiadores empezaron a buscar específicamente historias de mujeres en guerra, que estas narrativas comenzaron a emerger. Incluso ahora son incompletas, porque muchas de las sobrevivientes ya habían muerto. Muchas nunca hablaron, y los registros oficiales, tanto alemanes como soviéticos, fueron deliberadamente vagos sobre destino de mujeres soldados capturadas. Los alemanes destruyeron mucha documentación antes de rendirse, y lo que sobrevivió frecuentemente usaba eufemismos, partisanas liquidadas, irregulares procesadas, lenguaje que ocultaba lo que realmente había pasado. Los soviéticos también tenían razones para no documentar exhaustivamente, porque admitir cuántas mujeres soldados habían sido capturadas, violadas, torturadas, planteaba preguntas incómodas sobre por qué las habían puesto en combate sin protecciones adecuadas en primer lugar. Entonces ambos lados tenían incentivo para dejar que estas historias desaparecieran, y en gran medida lo lograron. Hoy, cuando aprendemos sobre Segunda Guerra Mundial, aprendemos sobre batallas, estrategia, líderes, Holocaust, Hiroshima. Todas esas cosas son importantes
y merecen ser estudiadas, pero casi nunca aprendemos sobre las 800.000 mujeres soviéticas que pelearon, sobre las que fueron capturadas, sobre lo que les pasó, sobre cómo la guerra significaba algo fundamentalmente diferente para ellas que para sus contrapartes masculinos. Un soldado hombre capturado enfrentaba campo de prisioneros, trabajo forzado, posiblemente ejecución si era judío o comisario político, todo horrible. Pero una soldado mujer capturada enfrentaba eso, más violencia sexual sistemática, más humillación específica de género, más la certeza de que incluso si sobrevivía, su propio país la vería como contaminada. Esa diferencia importa, y borrarla de la historia es forma de violencia continuada. Las mujeres que se suicidaban antes de captura no eran cobardes, eran pragmáticas, conocían las probabilidades, sabían lo que venía, y eligieron muerte en sus propios términos, sobre tortura en términos del enemigo. Esa elección debería ser reconocida como lo que era, acto final de agencia, en situación donde toda agencia había sido eliminada. Pero en lugar de eso, frecuentemente fueron registradas simplemente como bajas en combate, sin distinción, sin reconocimiento de la decisión imposible que habían enfrentado. Y sus familias, si sobrevivieron, recibían carta estándar. Su hija, hermana, esposa murió heroicamente sirviendo a la patria. Ningún detalle, ninguna explicación. Solo muerte heroica genérica. La verdad era más complicada y más devastadora. Algunas de las sobrevivientes eventualmente hablaron, décadas después, cuando eran ancianas, cuando sentían que necesitaban contar sus historias antes de morir. Svetlana Alexievich, periodista bielorrusa, entrevistó a cientos de mujeres veteranas soviéticas en los años 80 y 90. Y lo que emergió de esas entrevistas fue imagen de guerra completamente diferente a la versión oficial. Mujeres describiendo cómo sus propios oficiales las acosaban sexualmente, cómo soldados masculinos las veían como disponibles sexualmente porque estaban en uniforme, cómo la captura era amenaza constante que informaba cada decisión que tomaban. Una veterana le dijo a Alexievich, guardábamos granadas, no para el enemigo, para nosotras mismas. Si nos rodeaban, si no había escape, usábamos las granadas. Mejor explotar en 1000 pedazos que ser capturada. Otra describió presenciar captura de amiga cercana, cómo los alemanes la arrastraron gritando, cómo escucharon sus gritos durante horas, y cómo al día siguiente, cuando su unidad reconquistó esa posición, encontraron su cuerpo, tan mutilado que apenas era reconocible como humano. Esa veterana dijo, dejamos de llorar por las muertes después de eso. Llorábamos por las capturas, porque sabíamos que morir en combate era misericordia. Estas entrevistas fueron publicadas en libro de Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, en 1985. Causó escándalo en Unión Soviética. Las autoridades lo censuraron, lo sacaron de circulación. Acusaron a Alexievich de deshonrar memoria de veteranos, porque la verdad era demasiado incómoda. Destruía narrativa heroica de la gran guerra patriótica. Planteaba preguntas sobre cómo la Unión Soviética había tratado a sus propias soldados mujeres. El libro fue eventualmente republicado después del colapso de la Unión Soviética. Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015, en parte por ese trabajo. Pero para entonces, la mayoría de las mujeres que entrevistó habían muerto. Sus testimonios preservados, pero sus vidas ya terminadas. Sus traumas nunca completamente procesados o reconocidos por sociedad que prefería no confrontarlos. En Alemania, la historia de violencia sexual durante la guerra fue igualmente complicada, pero en dirección opuesta. Las mujeres alemanas que fueron violadas por soldados soviéticos avanzando hablaron más abiertamente, más rápido, porque encajaba en narrativa de Guerra Fría. Los soviéticos como bárbaros, los alemanes como víctimas, lo cual era verdad. Las mujeres alemanas fueron víctimas de violencia masiva. Eso es incuestionable. Pero la narrativa frecuentemente omitía contexto, que esto pasaba después de que Wehrmacht había hecho lo mismo a través de toda Unión Soviética.
después de que 20 millones de soviéticos habían muerto, después de que pueblos enteros habían sido quemados con sus habitantes dentro. No justifica lo que pasó a mujeres alemanas. Nada justifica violación, pero explica por qué soldados soviéticos estaban operando desde el lugar de venganza total, de deshumanización completa del enemigo. Y explica por qué las potencias occidentales, tratando de integrar a Alemania Occidental en bloque anticomunista, estaban dispuestas a amplificar esas narrativas de victimización alemana mientras ignoraban victimización soviética. Era geopolítica, no justicia, no búsqueda de verdad. Simplemente países usando trauma de mujeres para avanzar agendas políticas, y las víctimas reales, tanto alemanas como soviéticas, fueron herramientas en ese juego. Sus experiencias filtradas, editadas, presentadas de formas que servían propósitos más grandes, mientras sus realidades individuales eran borradas. Lo que necesitamos entender es que violencia sexual en guerra no es anomalía. No es exceso de soldados individuales fuera de control. Es herramienta sistemática, usada deliberadamente para desmoralizar al enemigo, para destruir estructuras sociales, para ejercer control sobre poblaciones conquistadas. Y las mujeres en uniforme son objetivos particulares porque representan desafío a orden de género tradicional, porque su existencia misma como combatientes es amenaza a masculinidad del enemigo. Destruirlas sexualmente es forma de restaurar ese orden, de poner a las mujeres en su lugar, de demostrar que no importa cuán bien peleen, cuántos enemigos maten, al final siguen siendo reducibles a sus cuerpos. Ese es el mensaje, ese es el punto. Y hasta que reconozcamos eso explícitamente, hasta que lo nombremos como lo que es, continuaremos repitiendo estos patrones en cada conflicto. Bosnia, Ruanda, Siria, Myanmar. Cada guerra moderna ha incluido violencia sexual sistemática contra mujeres, incluyendo mujeres combatientes cuando están presentes. No es accidente, no es colapso de disciplina, es estrategia, es herramienta, es forma de hacer guerra que ha sido efectiva durante milenios y continúa siéndolo, porque nunca es verdaderamente penalizada. Las mujeres soldados soviéticas que murieron para evitar captura entendían esto. Sabían que sus cuerpos serían usados como campos de batalla, como mensajes, como formas de desmoralizar a su lado mientras satisfacían soldados enemigos. Entonces, eligieron negarse a eso. Eligieron muerte sobre convertirse en herramienta de guerra del enemigo. Esa elección merece ser recordada, no como cobardía, no como tragedia, sino como lo que era, resistencia final contra sistema diseñado para destruirlas de forma específicamente generizada. Y las que sobrevivieron, las que vivieron décadas con trauma no procesado, con historias no contadas, con reconocimiento negado. Ellas también merecen ser recordadas, no como notas al pie en Historia de Hombres, sino como centrales a cómo entendemos qué significa realmente la guerra. Porque la guerra no es solo batallas, no es solo estrategia, no es solo muerte en combate, es también esto. Es cuerpos de mujeres convertidos en territorios conquistables. Es violencia sexual sistemática normalizada. Es trauma transmitido generacionalmente. Y hasta que incorporemos eso completamente en cómo enseñamos historia, continuaremos contando versión incompleta que sirve a perpetradores mientras borra víctimas. Aquí no contamos versiones heroicas sanitizadas de la guerra. Contamos las verdades que fueron deliberadamente enterradas porque eran demasiado brutales, demasiado incómodas, demasiado reveladoras sobre lo que la guerra realmente significa para las mujeres. Suscríbete a Historias Cabronas para conocer las historias que los veteranos no contaron, que los historiadores omitieron y que las víctimas llevaron a sus tumbas, porque recordar estas verdades es la única forma de trabajar hacia un futuro donde dejen de repetirse.